Hola, saludos. Gracias por continuar con nosotros en esta serie de estudios acerca de lo que la Biblia enseña, la voluntad de Dios mostrada a través de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a entrar en el estudio de la lección número 9, titulada Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Y antes de entrar en el estudio de la lección, vamos inicialmente a orar para invitar al Señor a través del Espíritu Santo para que esté con nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos por tus misericordias. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de conocer más de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queremos recordarte que si todavía no tienes el manual de estudios bíblicos que estamos utilizando en esta serie, lo puedes solicitar. También tenemos Biblias disponibles, así que si necesitas una Biblia te puedes comunicar con tu pastor o con el amigo o hermano de tu iglesia. También en pantalla vamos a colocar la información y puedes también a través de esos medios solicitar los materiales que necesites. Bueno, vamos entonces a entrar en esta lección número 9, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Generalmente, cuando los seres humanos pensamos en juicio, pensamos en sentencias, miedo, incertidumbre, pero yo quiero decirte que al estudiar lo que Dios nos dice a través de su palabra y mirar el juicio de Dios, tiene que ver más con cosas buenas, con buenas noticias que con malas noticias. Por eso vamos a comenzar con la primera pregunta, sobre ¿qué hará Dios el juicio? Y la respuesta la encontramos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 14. Dice allí la palabra de Dios, sobre qué hará Dios el juicio. Dice que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Sí, mi querido amigo, al final nuestras decisiones, las decisiones que tomemos en nuestra vida van a tener consecuencias. La Biblia habla aquí específicamente de las obras que hayamos hecho, pero las obras no son más que el resultado de decisiones. Las decisiones son originadas por nuestros pensamientos. Así que pudiéramos decir que no solamente Dios va a llevar a juicio nuestras obras, sino que también nuestras decisiones, porque muchas veces nuestras decisiones son importantes, incluso más que nuestras acciones. Dios está bien preocupado o interesado en cuáles son los motivos que nos llevan a accionar. Así que sabemos que Dios va a llevar todo esto al juicio, al tribunal divino. La segunda pregunta es la siguiente: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Cuántos comparecerán? La respuesta está allí en la palabra de Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 10. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en esta vida, sea bueno o sea malo. Claramente la palabra de Dios dice que todos debemos comparecer ante el juicio de Dios. Sí, mi querido amigo, te va a tocar a ti, me va a tocar a mí, nadie se va a excluir. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, criaturas de Dios, un día vamos a tener que darle cuentas a Dios de qué hicimos con nuestra vida, porque la vida es un regalo de Dios, pero con ese regalo viene también una gran responsabilidad. Muy bien, ahora vamos a entrar en los aspectos más centrales del juicio en sí mismo, de la escena judicial, el juicio en acción. Y en todo juicio tiene que haber un juez. La pregunta siguiente es, ¿quién es el juez? La palabra de Dios nos enseña allí, y a diferencia de lo que la mayoría piensa, la mayoría pensaría que el juez es el Padre, porque en la deidad divina conocemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero contrario a lo que piensa la mayoría, que el Padre es el juez, allí en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan capítulo 5 y versículo 22, se nos dice que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio a su Hijo. Por lo tanto, el juez es Jesús. Y esto es muy bueno, pero lo voy a dejar para el final. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Ya sabemos quién es el juez. La siguiente pregunta a responder es, ¿dónde están registradas nuestras acciones? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 12, allí nos habla de que
los libros fueron abiertos en una escena de juicio que Juan el revelador ve en visión. Los libros fueron abiertos y también fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Claro, a Dios no se le escapa nada. Dios conoce todas las cosas y Dios tiene un registro fideligno, un registro fiel de todo lo que hicimos en nuestra vida. Todas las obras, pensamientos, decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. La Biblia habla de libros. Algunos dicen, no va a ser libros, Dios tiene otro tipo de registro más especial. Pudiera ser, pero la Biblia dice que son libros. Hoy yo tengo en mi computadora el registro de mi vida a través de fotos y videos desde el año 2006, que tuve la primera cámara, hasta hoy. Tengo por año los momentos más importantes y trascendentales de mi vida. Así que tengo un registro. Dios, de manera similar, tiene un registro en el cielo, o similar no, de manera mucho más perfecta y completa, tiene un registro en el cielo de todo lo que ha sido nuestra vida. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son los testigos? En todo juicio los testigos son muy importantes. La Biblia también nos responde allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, nos está diciendo allí que Dios tiene ángeles, ángeles que están a nuestro alrededor constantemente, ángeles que velan por nosotros, ángeles que nos brindan protección, pero al mismo tiempo los ángeles también testifican de nuestras vidas delante de Dios. Muy bien, ahora la pregunta quizás la más importante de todas, ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién se atrevería a ir a un juicio sin un abogado? Puedes hacerlo quizás, pero sería una decisión muy temeraria de tu parte. Por eso la Biblia nos enseña que hay un abogado. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, se nos dice allí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mira, yo no sé si estás entendiendo esto, pero esto es extraordinario. Dice la palabra de Dios que Jesús no solamente es nuestro juez, también es nuestro abogado. Por lo tanto, esto nos da a nosotros confianza, paz, tranquilidad. Obviamente, cuando tenemos la seguridad de que Jesús es realmente nuestro abogado. Ahí vamos a llegar al final de nuestro estudio. Ya entrando en la última parte de nuestro estudio, vamos a la pregunta siguiente. ¿Por cuál código seremos juzgados? La Biblia nos enseña allí en Santiago capítulo 2 y versículo 12 que hay una ley, la ley de la libertad. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Dios tiene su ley, es un reflejo de su carácter, es una ley eterna, inmutable, y esa ley es el resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, esa es la base del juicio, la ley eterna de Dios. La última pregunta es, ¿cuál será la sentencia? Bueno, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, Jesús presentó una parábola. Esta parábola se titula El juicio a las naciones. Y si la leemos, nos damos cuenta que allí, voy a leer el primer versículo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, estoy leyendo el 31 de Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. En otras palabras, en el momento que ocurra la segunda venida de Jesús en gloria y majestad, allí claramente Dios separará los justos de los pecadores, los que serán salvos de los que no serán salvos. En otras palabras, aquellos que caminamos con Dios, que rendimos nuestra vida a Dios y aceptamos a Jesús como Salvador personal, en ese día seremos contados entre los salvos y seremos llevados al cielo con Jesús. Los que rechazaron a Jesús, los que fueron rebeldes, los que le dijeron a Dios que no, tristemente serán apartados y serán preservados para la destrucción eterna. Mi querido amigo, estamos ya en el final de nuestra lección y al terminar quiero decirte en primer lugar que el juicio de Dios es una realidad. La Biblia lo presenta en muchos lugares. Todos un día enfrentaremos la realidad de que Dios nos va a juzgar. Pero el juicio es buenas noticias. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos nosotros fuimos condenados a muerte. Por lo tanto, ahora Dios
hacia un juicio para revisar nuestros casos y con Jesús, nuestro abogado, proclamarnos salvos, aún sin merecerlo, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Yo quiero invitarte en esta ocasión a que tú aceptes a Jesús como tu abogado. ¡Qué oportunidad más hermosa! Imagínate entrando tú a un juicio, entrando allí a la corte, y cuando buscas a Jesús tu abogado, no lo ves por ningún lugar. Y cuando se anuncia la entrada del juez, todos se ponen de pie. Y cuando entra allí el juez, te das cuenta que el juez no es otro sino tu abogado. Por lo tanto, qué gran seguridad. Si mi abogado tomó mi caso y prometió que me defendería, y ahora resulta que él también es el juez, con toda seguridad, mi caso será ganado. No por mí, sino por él. Te invito a que camines con Jesús, a que hagas de él tu abogado, para que también puedas tener confianza en el juicio y puedas tener también la confianza de que él te llevará a las mansiones eternas. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios. Queremos invitarte para que continúes tomando estas lecciones especiales, aprendiendo más de Dios y de su palabra. Nuestra próxima lección no te la puedes perder. Lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Lección número 10. Recuerda que en esta lección de hoy hablamos de que el código sobre el cual se basa el juicio de Dios es su ley, la ley de libertad. Así que en la próxima lección aprenderemos más de la ley de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.